Padre, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy tu palabra esté sembrada en nuestros corazones y como dice en Isaías, tú envías tu palabra y no regresa a ti vacía, sino que produce el fruto para el cual tú la enviaste. Y nosotros creemos eso, Señor. Así que con fe en que tu palabra viene a hacer algo en nuestras vidas, nosotros entregamos nuestros oídos para escuchar lo que tú quieras decirnos el día de hoy, lo que nos quieres compartir. Yo lavo los oídos de Sandra y también mis oídos con la sangre de la corona de espinas de mi Señor Jesucristo, para que la palabra entre, produzca el fruto para vida eterna que tiene que producir este pasaje que vamos a estudiar y que nosotros podamos ser personas que testifican de tu presencia en nuestras vidas y que testifican del amor de Jesús. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien. Pues el pasaje de ahora es, en el título de la Reina Valera, dice Jesús llama a Felipe y a Natanael. Está a partir del versículo 43 del capítulo 1 y por fin el día de hoy vamos a terminar el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y entonces en el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿El siguiente día de qué? Bueno, pues si hacemos un review rápido, en la sesión anterior, previamente del Evangelio de Juan, estábamos viendo la parte de los primeros discípulos. Las cosas acontecieron así. Un día llegó Jesús a que Juan el Bautista lo bautizara. Entonces Juan el Bautista lo bautizó y testificó que él es el Cristo. Al siguiente día, Jesús pasa otra vez por donde está Juan el Bautista con sus discípulos y dos de sus discípulos ven a Jesús y abandonan a su maestro Juan y se van ahora con Jesús a seguirlo a él. Y entonces le preguntaron que dónde vivía. Él les dijo, vengan a ver, van a ver en dónde vive Jesús, se quedan a él, ahí con él pasan la tarde. Y entonces estos dos discípulos eran Juan y Andrés. Bueno, nada más dice aquí que era Andrés, no dice quién era el otro, pero Andrés. supimos que es Juan porque pues está contando de primera mano la situación. Y luego ya dice, o sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, ya encontramos al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces lo trajo con Jesús y Jesús lo ve y le dice, tú te llamas Simón, eres hijo de Jonás, pero ahora te vas a llamar Piedra, así tal cual. Petra o Cefas, Cefas en arameo, Petra en griego, porque lo vio con cara de piedroso, no, es cierto, le vio la cara de, no le vio la cara de gárgola, no, lo que pasa es que pues sabía que tenía un carácter así duro como de piedra. Y el siguiente día de eso, después de que Andrés y otro discípulo persiguen a Jesús hasta su casa y le presentan a Simón Pedro, y ahora tiene tres discípulos, Simón, Andrés y el otro, que seguramente es Juan. Al siguiente día de eso, quiso Jesús ir a Galilea. Y entonces en Galilea se encontró con Felipe y le dijo, sígueme, así nada más. Y Felipe dijo, sí, y lo siguió, ¿no? Bueno, no dice así tal cual la Biblia, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces dice, Felipe halló a Natanael, que es otro personaje, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y luego dice que Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, así como ven a comprobar. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, entonces ya habíamos comentado de que en la Biblia los significados de los nombres son importantes. Por ejemplo, vimos que Juan significa Yahweh ha sido misericordioso. Y por eso Juan el Bautista vino como testigo de la misericordia de Dios, que Dios hizo por su amor eterno por nosotros, salvarnos de la muerte eterna. Y vimos también que Jesús o Yeshua en hebreo significa Yahweh es salvación. Ahora,
La palabra discípulo proviene de una palabra griega que se pronuncia matetes, de la misma de donde deriva mártir. Y matetes es una persona que aprende, o sea, un estudiante. Eso es un discípulo. Así que, Sandra, tú eres mi discípula. Y también todos mis estudiantes de la universidad son discípulos. Eso es lo que significa. Porque es bueno saberlo porque muchas veces decimos la palabra discípulo y pensamos que solo se aplica a los discípulos de Jesús y lo vemos así como iluminados o santos o algo parecido, pero no. Un discípulo es una persona que tiene un tutor o que sigue a un maestro o a una maestra y que aprende algo. Luego entonces habíamos platicado también que Andrés significa hombre fuerte o también hombre valiente y decíamos que tenía que ser valiente para hablar como hablaba. Y que Simón significa el que ha escuchado a Dios o también Dios ha escuchado, pero Cefas es piedra y Jesús le puso el apodo. Qué cura, ¿no? O sea, imagínate a Jesús, siempre como que tenemos al principio de que no conocemos mucho a Cristo porque no hemos leído tanto la Biblia, tenemos la sensación como de que Jesús es una persona así, un hombre bien serio y bien solemne, cuando lo vemos en las estampitas que pululan en la tierra de un Jesús así como, "Oh", hasta con los ojos así. Pero no, no es por eso, sino que como que la forma así de plasmar las imágenes de cómo la gente o los artistas, pintores se han imaginado que es Jesús, se ve como una persona así como muy seria, como demasiado iluminado. Pero no, Jesús es una, Jesús es una persona, él está vivo, y cuando estuvo en la tierra, fue un hombre, pues, que cotorreaba, que platicaba con sus discípulos, hacía chistes y hasta les ponía apodos. Al primero que le puso apodo, pues fue a Pedro. A lo mejor de inicio ni siquiera nos imaginamos a Jesús poniéndole un apodo a alguien, pero fue lo primero que hizo, ponerle un apodo a Simón y le llamó Pedro o Cefas y ya ese fue el sobrenombre que se le quedó. Entonces, después de que conoce a Pedro y lo llama como su discípulo, decíamos que ella tenía tres discípulos, que eran Juan, Andrés y Pedro. Al siguiente día de eso, entonces decide que quiere ir a Galilea. Galilea significa rollo de la Torá y ese significado se le dio porque Galilea está rodeada por un cerro y ese cerro tiene forma como de un rollo de Torá. Entonces por eso le llamaron así a ese lugar. Pero está curioso que Jesús en su primera visita como ya ministerio de predicar el evangelio, haya ido a un lugar que tiene apariencia de un rollo de la Torá. O sea, es como si de una manera metafórica nos está diciendo que lo primero que hace es respaldar la ley, porque en esos rollos de la Torá estaba escrita la ley de los judíos. Y está curioso, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención porque siempre me fijo en todos esos detalles, como también me fijé que justamente donde fue bautizado fue en el Jordán y en el río Jordán, y de cómo cuando fueron, por ejemplo, los fariseos con Juan a preguntarle, ¿y tú quién eres? Estaba en Betábara, y Betábara significa la casa de paso, porque Juan el Bautista solo estaba de paso, pero él no era el Ajá. profeta ni era el Mesías, entonces Juan el Bautista solo estaba de paso para testificar. Así que los nombres de los lugares y de las personas tienen un significado importante. Entonces Jesús quiere ir a Galilea, es decir, quiere ir a respaldar la ley, porque Galilea es rollo de la Torá. Y cuando va para Galilea, se encuentra Felipe. Felipe significa amante de los caballos. Ahí sí no sé qué interpretación darle al nombre de Felipe. Felipe proviene de Filos, que en griego significa amigo de o amante de, y de la palabra en griego, a ver, ¿cómo es? Hipos. Hipos es caballo, como hipo, campo, hipo es caballo. Entonces, va con Felipe, que es el amante de los caballos, no sé qué significado tenga, todavía no lo descifro y el Espíritu Santo no me lo ha revelado, así que no tengo idea. Pero le dice, sígueme. Y Felipe sí nada más lo empieza a seguir. Y dice que él era de Betsaida, la ciudad de donde venían también Andrés y Pedro. Y entonces ahora ya Jesús ya tiene cuatro discípulos. Y Felipe se encuentra a Natanael. Y no es Jesús el que llama a Felipe. Fíjate cómo, qué curioso que Felipe es el primero al que Jesús le llama directamente, porque Andrés y Juan fueron a seguir a Jesús. Ellos se aproximaron a Ajá. Jesús y le preguntaron, ¿dónde vives? Y ya ahí van a seguir, ¿no? Entonces, a ellos Jesús no los llamó, ellos fueron a seguirlo. Luego, Andrés
va y le llama a su hermano Pedro, y Pedro viene con Jesús, y ya le pone el sobrenombre, y ahí ya se entiende de que ya es su discípulo, el tercero. Pero a este lo invitó Andrés. Y Felipe es el primero que, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Jesús lo ve y cuando se lo encuentra le dice, sígueme. Felipe es de hecho el primero al que Jesús invita personalmente y le dice, sígueme. Y Felipe dice que sí. Pero luego Felipe se encuentra a Natanael y Felipe es el que invita a Natanael a que venga a seguir a Jesús. Y Natanael primero le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Y qué curioso que Felipe haga la referencia de Moisés, porque acuérdate que Jesús iba para Galilea, que significa rollo de la Torá. Y y los rollos de la Torá eran la representación simbólica de Moisés, porque Moisés escribió la ley, todo el Deuteronomio y creo que también escribió el Génesis, se dice. Pero bueno, todas las leyes las escribió Moisés, entonces está curioso que él haga referencia a que encontraron a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y Jesús justamente iba a reforzar la ley, porque iba para Galilea. Entonces, le dice él, es Jesús el hijo de José de Nazaret. Que le haya dado la referencia del nombre del papá significa que ellos conocían Nazaret y ya ves que en los pueblitos todos se conocen entre sí. Entonces, que le haya dicho, es el hijo de José de Nazaret, significa que conocían a José de Nazaret. Por lo tanto, ya habían visto a Jesús, pero no habían reconocido que él era el Cristo, igual como le pasó a Juan, que eran primos, pero Juan no sabía que él era el Mesías. Y entonces Natanael, bien amable, contesta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es así como aquí en México, que no sé por qué luego la gente no quiere a los del Estado de México y lo dicen, ¿qué, un chilango? Así imagínate, ¿no? ¿Qué? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dice, ¿a poco un chilango? Así, ¿no? Con respeto de los chilangos, yo no tengo nada en contra de ellos, pero mucha gente sí se expresa. O un jalisquillo, ¿no? Así, Ajá. ¿qué? ¿A poco uno de tequila? Ay, sí, en tequila, ¿qué hay, no? O tequila Jalisco. Pero bueno, así, menospreciando como que Natanael era medio racista, ¿no? Ahora, recordemos que en realidad Jesús no nació en Nazaret, él vivía en Nazaret porque de allí era José, pero Jesús nació en Belén, porque estaba Ajá. escrito por el profeta Isaías que Jesús nacería en Belén, y Belén significa casa de pan. Y Jesús después dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando estableció el pacto, el nuevo pacto de la alianza entre Dios y los hombres con sus discípulos, partió el pan y les dio a sus discípulos y les dijo, coman de este pan que es mi cuerpo. Y luego les dio el vino y les dijo, beban de este vino que es mi sangre. Entonces todo tiene una alusión, una vista profética en las cosas que Jesús hace y en las cosas que a Jesús le ocurren. Él no nació en Nazaret, pero vivía allí, porque su padre adoptivo, José, pues era de Nazaret. Pero aún así, Natal dijo, ay, sí, de Nazaret puede salir algo bueno. Así como, ¿a poco de Chilangolandia, no? Así la expresión. Y Felipe le dijo, pues ven a ver. O sea, así como le dice, ven y compruébalo por ti mismo. Felipe bien pragmático, bien práctico él. Entonces dice que cuando Jesús ve a Natanael que viene y se le está acercando, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí la palabra original que utilizó Jesús para referirse a engaño o que se tradujo como engaño al español, en griego significa señuelo. O sea, él dijo, he aquí un hombre de verdad, un verdadero israelita, y por eso también seguramente Felipe le hizo alusión a Natanael a las escrituras, porque sabía que Natanael era un judío ortodoxo de esos que siguen la ley, la Torá, al pie de la letra. Y Jesús también lo sabía, entonces por eso dijo, he aquí un israelita genuino, que no tiene señuelo, o sea, que no habla una cosa y hace otra, una persona íntegra. Y entonces Natanael le dice, ah, caray, pues ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y con esto Jesús le está diciendo, ya sé lo que dijiste de mí. Y por eso le dijo que era una persona en quien no hay engaño. O sea, dijo, he aquí una persona que con su hablar refleja lo que piensa, que no piensa una cosa y dice otra o viceversa. Es genuino.
Entonces Jesús sabía que lo había menospreciado por ser de Nazaret. Eso era lo que le estaba diciendo. Ya sí que me llamaste chilango, ¿no? Sí, pero sí de chilango. Ya sí que me Mora. menospreciaste por ser de Nazaret, decía el ídolo con los chilangos. Bueno, es que es muy común aquí en Guadalajara que la gente menosprecia, pero te digo, yo no tengo nada en contra de los chilangos, tengo muchos amigos que son chilangos y me caen muy bien. Pero bueno, es por poner un ejemplo así en el contexto que vivimos, ¿no? Entonces Natanael le dice, o sea, solo le dijo eso. En pocas palabras Jesús le estaba diciendo, pues claro que te conozco y sé lo que opinas de mí, ya sé que eres racista y que no te gustó que soy de Nazaret. Pero entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, o sea, lo primero que le contesta es maestro, y con esto asumimos que entonces Natanael tomó la decisión de ponerse bajo el cobijo de Cristo y de ser su discípulo, porque cuando ya le llamó maestro, ya estaba poniéndose bajo su tutela y bajo su autoridad. Y fue lo primero que le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. O sea, está constatando que lo que Felipe le dijo cuando lo invitó a seguir a Jesús es absolutamente la verdad. Y ya entonces Jesús, nada más para que conste, porque pudo simplemente haberlo pensado y no haber dicho nada, pero para que constara para las personas que estaban allí con él, sus otros discípulos, dijo, y porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿me crees? Cosas mayores que estas verás. O sea, estaba diciendo que Jesús como alegrándose de que Natanael no necesitó de pruebas más grandes, no necesitó de señales más prodigiosas para darse cuenta de que él es el Mesías. Porque los judíos tienen eso, los judíos siempre piden una señal y no creen una cosa si no hay un testigo que lo corrobore o que lo compruebe. Entonces ya le dijo Jesús, de cierto les digo, ya ahora sí les dijo en plural a todos los que estaban ahí, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y con esto estaba haciendo referencia a un pasaje que está en Génesis 28:12. Déjame, voy a Génesis 28:12. Si tú tienes ahí tu Biblia, si quieres también, vamos. Génesis 28:12. En este pasaje, el título en la Biblia de Reina Valera dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Y empieza con el versículo 10 del capítulo 28. Y dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Ahora sí, ese es el versículo 12. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y ya, total que le da toda la promesa de que su descendencia será como el polvo de la tierra, se extenderá al occidente, etcétera, etcétera, que estará con él, bla, bla, bla. Bueno, pues ya viene toda la promesa de Dios. Pero a este pasaje es al que se está refiriendo Jesús cuando le dice allí a Natanael y a sus discípulos, de cierto les digo, y él siempre usa estas palabras, de cierto, cuando quiere enfatizar y reforzar una verdad que va a compartir. Entonces, como de veras, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y con la palabra el Hijo del Hombre, con la expresión el Hijo del Hombre, también se estaba refiriendo a otra profecía. O sea, primero está haciendo alusión a la escalera que Jacob vio allí en Betel, que conectaba la tierra con el cielo. Jesús es la escalera que conecta la tierra y a los seres humanos con el cielo. Él siendo en forma de Dios, ya vimos en los primeros versículos del primer capítulo de Juan, así fue como empezamos el estudio, de que él era el verbo, bueno, él es el verbo, pero dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que dejó toda su divinidad de Dios creador para hacerse un ser humano de carne y huesos como nosotros y venir a la tierra para morir por nuestros pecados. Entonces, Él es la conexión entre los cielos y la tierra. Más adelante le va a decir a sus discípulos, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aquí Jesús está haciendo la referencia a que Él es la escalera que Jacob vio, que conecta a los seres humanos con Dios y que conecta la tierra con el cielo. Y luego hace otra referencia
porque Isaías escribió acerca de él como el Hijo del Hombre. Así que aquí está reforzando de distintas maneras. Mira, primero está reforzando cuando le dice a Natanael que lo vio cuando estaba abajo de la higuera y que entonces Natanael le dice, ah, Rabí, si eres el Hijo de Dios. Ahí es en donde está Natanael testificando, reforzando de que sí cree que lo es. Pero luego entonces Jesús hace alusión a la escalera de Jacob y después a la expresión de el Hijo del Hombre para establecer y reforzar que efectivamente está confirmando de que sí es el Mesías y de que sí es el que están esperando los judíos. Y ahí termina este pasaje. Ya de aquí sigue el capítulo 2 que empieza con al tercer día, o sea, 3 días después de que Jesús ya tenía sus primeros 4 discípulos. ¿Y quiénes eran sus primeros 4 discípulos entonces? Era Andrés, Ujú, Juan, ujú. Pedro Ajá, el y hermano de Felipe. Andrés, Felipe. Ay, y Natanael, son 5. Natanael el quinto. Ajá. Tiene sus primeros 5 discípulos. Entonces quedamos en que Natanael es el primero al que Jesús le habla directamente y le dice, sígueme. Pero Jesús, digo, perdón, A Juan y Felipe. Andrés se invitaron solos Ajá, y a Pedro lo invitó Andrés y a Natanael lo invitó Felipe. ¿Y se lo dije Felipe. bien o dije que Natanael fue el primero? Luego Ey, dijiste que Natanael era el primero, pero no fue Felipe. fue Felipe, sí. Luego soy medio disléxica. De repente volteó las palabras. Juan y Andrés se invitaron solos y fueron y le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? Y lo siguieron. Después Andrés invitó a Pedro y Pedro sí quiso seguir a Jesús. Luego Jesús se encuentra con Felipe, el amante de los caballos, y le dice, sígueme. Y Felipe dice que sí, pero a Felipe Jesús lo invitó directamente. Y luego Felipe invitó a Natanael. Natanael menosprecia a Jesús porque es de Nazaret, se porta medio racista. Y entonces Natanael sale con que, ay, sí, de Nazaret. Ay, ¿a poco de ahí puede salir algo bueno? ¿Qué va a salir de bueno de Nazaret? Pobre pueblito ahí, pueblucho. Y entonces Jesús le dice, estabas en la higuera, antes de que Felipe te hablara, te vi. Y al otro, sí, ya me oyó lo que dije. Y ya nada más no le queda otra más que decirle, Rabí. Y ya se pone bajo su tutela. Y bueno, entonces ese es el pasaje de hoy. Nos quedamos en que Jesús lo que inicia haciendo es yendo hacia Galilea, que es el rollo de la Torá, hablándole a un verdadero israelita en quien no hay engaño y que siempre lo que piensa, habla y viceversa, que es Natanael, un defensor de la ley judía y un judío ejemplar, tan ejemplar que hasta también fue racista con el pueblito de Nazaret. Así de ejemplar. Y bueno, ya tiene sus primeros 5 discípulos y confirma con ellos que él es la escalera que vio Jacob, que conecta los cielos con la tierra, y que él es el Hijo del Hombre, reforzando también la profecía de Isaías, cuando escribió acerca del Mesías que vendría, que sería llamado el Hijo del Hombre. Porque así dice que en el libro de Isaías en repetidas ocasiones, cuando Dios le habla a Isaías, le dice, Hijo de hombre, escribe tal y tal cosa, y luego Isaías dice que él vio a un como hijo de hombre, pero refiriéndose a Jesús. Entonces, por eso está haciendo alusión a las profecías que escribía Isaías para reforzar y confirmar de que efectivamente él es el Cristo. Y ya, ahí nos quedamos el día de hoy. El próximo jueves empezamos a ver el segundo capítulo, en donde veremos el primer milagro que hace Jesús públicamente en las bodas de Caná. El famosísimo pasaje de las bodas de Caná, de la conversión del agua en vino. Sin spoilers, todo el mundo sabe eso. Y ya nada más vamos a cerrar con una oración. ¿Quieres orar para dar gracias para terminar? Gracias, Señor. Te damos hoy en este día por este estudio que tuvimos Dora y yo. Gracias porque siempre le das las palabras adecuadas para explicarme tu palabra. Te doy muchas gracias porque nos das este tiempo para el estudio de tu palabra y esperamos que cada semana sigamos aprendiendo del Evangelio de Juan y que pongamos en práctica tus enseñanzas. Muchas gracias, Señor. Ay, ay, espérame, Dora.
Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues ya, nos despedimos. Déjate, tengo la grabación. Bye, grabación.